Buenas tardes, mi pregunta es para el míster. Buenas tardes, Íñigo. Nacho Herrero para Pasión por el... Buenas tardes, Íñigo. Nacho Herrero para Pasión por el Rayo. Mi pregunta es para ti. Es el tercer partido, la tercera jornada de esta fase de liguilla. Contando que los dos siguientes son fuera de casa, ¿es el partido contra el Lech Poznan un partido clave para vosotros? Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí. Disculpa. Sí. Dzień dobry, pytanie jest dla trenera Íñigo. Moje pytanie jest, to trzeci mecz trzeciego dnia tej fazy ligowej, licząc, że kolejne dwa mecze będą się na wjeździe, to mecz z Lechem Poznań jest poważny dla Ciebie? Dziękujemy. Buenas tardes a todos. Todos los partidos son claves, independientemente si son en casa o fuera, pero mañana es un partido vital para el devenir en la competición. Wszystkie mecze na wyjeździe albo w domu są trudne, ale jutro jest mecz ważny i wszystkie mecze biorą na poważnie. Muy buenas, Pablo Villa de Radio Marca. Mi pregunta es para el míster, para Íñigo. El año pasado se necesitaron 11 puntos para entrar entre los 8 primeros. Ahora mismo, si mañana gana el Rayo, tendría 7. Un poco en la línea, no sé qué supondría en el aspecto anímico y también clasificatorio el ganar mañana. Dzień dobry, pytanie jest dla Íñigo. W zeszłym roku potrzebował 11 punktów, żeby dostać się do czołowej ósemki. Teraz, jeżeli Radio wygra jutro, będzie miał 7. Trochę na zali. Nie wiem, jak to wpłynie na morale, a także na pozycję w tabeli. Jest wygrana jutro. No sé cuántos puntos va a hacer falta, pero es cierto que si mañana ganamos y teniendo en cuenta la anterior pregunta, nos posiciona bien, con 2 victorias y un empate y con la idea de poder quedar lo más arriba posible, pero no hacemos sumas y restas, como os digo, en Liga, y mañana deberemos atender la victoria como destino y así posicionarnos bien. Biorąc pod uwagę poprzednie pytanie, jestem w dobrej sytuacji w 2 zwycięstwami i remisem, a także myślę o zajęciu jak najwyżej miejsca. Buenas tardes, Maite Martín del Diario AS, también es para el míster, para Íñigo. Quería preguntarte cómo ves al rival y cuáles son sus puntos fuertes, cómo se le puede meter mano al Lech Poznan. Dzień dobry, pytanie też jest dla Íñigo. Chciałbym się spytać, jak postrzegasz przeciwnika, jakie są jego mocne strony i jak wykorzystać przeciwko niemu techniki gry. Es un equipo que está muy bien organizado, que a través del balón querrá dominar el partido. Cuenta con jugadores en la parte ofensiva difíciles de defender y como todos los partidos en la élite tendrá su dificultad. Jest drużyna z dobrą organizacją, jak drużyny w wyższych ligach to będzie drużyna, z którą będzie trudno z nim grać. Hola, Lucas García para Radio Nacional de España. La pregunta es para Iván. Has jugado los 90 minutos los 2 partidos de Conference. Quería preguntarte cómo gestionas un poco las 2 competiciones. Has jugado menos en Liga, más en Conference. ¿Llegan más con ganas estos partidos de Europa para ti? Sí, al inicio, pues... perdón, sí. Dzień dobry, pytanie jest dla Iwana. To, że ostatnie 2 mecze Conference grałeś całe 90 minut, chciałbym się zapytać, jak sobie radzisz w obu rozgrywkach. Grałeś mniej w lidze, więcej w konferencji. Oni przychodzą z większym zapałem. Co to mecze europejskie dla Ciebie coś bardziej ważne? Pues como te decía, al inicio la empezamos con muchas ganas, al final algo nuevo, algo que no había jugado nunca el Rayo, pero bueno, estoy preparado, así que el míster también se lo digo aquí, que para jugar jueves domingo, así que nada, pero no, como te decía, con muchas ganas de tener esta oportunidad, al final me ha tocado jugar estos 2 partidos, mañana veremos, pero bueno, al final muy contento. No, coś jak mówiłem na początku, zaczęliśmy z wielkim entuzjazmem, ale ostatecznie było to coś nowego. Coś, czego Radio nigdy wcześniej nie grał. Ale dla niego grać w konferencji albo na lidze, to nie zależy jak najlepiej wszystkie mecze bierze i
oby grał jak najwięcej. Jonay Amaro de Outsider, mi pregunta es para Iván. Este año posiblemente ha sido uno de los más importantes de tu carrera, que renovaste contrato hace unos meses. Quería saber si hubo una persona clave o fue por el grupo la decisión de renovar ante esa... Bueno, tenías minutos, pero no a lo mejor tantos como antes. ¿Y qué supone para ti jugar esta competición y defender la franja? Muchas gracias. To jest pytanie dla Iwana. Ten rok był prawdopodobnie jednym z najważniejszych w twojej karierze. Za każdym meczu, gdy podpisałeś ten kontrakt kilka miesięcy temu, chciałem wiedzieć, czy była w nim jakaś kluczowa osoba, czy też zespół podjął decyzję o jego przedłużeniu. Dostawałeś minuty, ale nie tak dużo jak wcześniej. I co dla ciebie znaczy gra w tych rozgrywkach i reprezentowanie klubu? Dziękuję bardzo. Bueno, mi renovación al final fue un poco todo. Al final, cuando te sientes a gusto, querido, tengo no compañeros, sino amigos en la plantilla. Al final sabía que el míster también se iba a quedar y un poco el proyecto iba a seguir. Así que bueno, fue un poco por la suma de todo, al estar a gusto, la familia, un poco todo. Y después me preguntabas por la competición, ¿no? ¿Qué significa para ti defender la franja del Rayo Vallecano? Pues nada, como lo digo siempre, al final muy contento. Me he sentido querido desde el primer día, con nuestra gente, al final con el grupo, lo que te decía de los amigos que tengo dentro. Así que para mí salir siempre aquí en Vallecas pues es un placer. Coś ostatecznie odnowienie było połączeniem wszystkiego. Kiedy czuję się komfortowo i doceniany, mam w zespole nie tylko kolegów z drużyny, ale i przyjaciół. Wiedziałem, że menedżer również zostanie i że jest częścią projektu, więc to było połączenie wszystkiego. Dla niego też grać w Rayo ostatecznie jest bardzo szczęśliwy. Od pierwszego dnia czułem się doceniany przez naszych ludzi, przez grupę, jak już mówiłem, przez przyjaciół, których tutaj mam. Dlatego moje granie tutaj w Vallecas to zawsze przyjemność. Muy buenas, Iván. José Palacio en directo para el Ser Deportivos de la cadena SER. Mi pregunta en este caso es para ti, lo vamos a dejar ahora al siguiente al míster. Después del partido ante el Häcken allí en Suecia, parecía que en el vestuario hacía mucha autocrítica, como que no habíais tomado muy en serio al equipo. Es verdad que os exculpó un poquito el entrenador, pero hablábamos con Ratiu, también con Álvaro García, y decía que os había sorprendido. ¿Sirve también estos partidos para que mañana, que es el rival más fuerte del grupo de esta fase Liga, salgáis con toda? Dzień dobry, pytanie jest dla Inigo. Moje pytanie do ciebie dzisiaj brzmi: zostawmy do trenerowi po meczu z Sefem. Urodziłem się w Szwecji. Wydawało się, że w Besle panowała duża zamorkrytka. Jakbyś nie traktował drużyn zbyt poważnie. To prawda, że trener trochę się skrytykował, ale rozmawialiśmy też z Álvaro García i powiedział, że dzisiaj był zaskoczony. To mecze służą również w przygotowaniu do jutra, kiedy zmierzymy się z najsilniejszym rywalem w grupie. Dajesz z siebie wszystko. Pues sí, al final uno a veces, aunque el staff siempre nos avisa del nivel del otro equipo, uno cuando juega la liga al final se cree que vas a ser superior y nos pasó, yo creo, en Suecia, aunque no quisimos, salimos a lo mejor sabiendo que teníamos que ser mejores que ellos y bueno, nos llevamos un buen susto. Al final creo que tuvimos suerte de empatar porque en la primera parte nos pudieron meter un par o tres de goles, pero bueno, al final pues también es lo bueno de tener gente de calidad que en los momentos pues que no está tan bien el equipo pudimos empatar y sacar algo positivo, pero sí, yo creo que ese susto nos vino bien para mañana y los siguientes partidos pues tomarlos todavía mucho más en serio. No coś, choć zawsze obecna ostrzega nas przed poziomem drużyny przeciwnej. Kiedy grasz w lidze, w końcu myślisz, że będziesz lepszy. I myślę, że to nam się przydarzyło w Szwecji. Chociaż wcale tego nie chcieliśmy. Wyszliśmy tam chyba wiedząc, że musimy być od nich lepsi i coś nieźle wytrzymaliśmy. Buenas tardes, mister. Aquí Jesús Garzón para Unión Rayo. El sábado se sufrió una derrota dolorosa que fue en Villarreal. A pesar de ello, luego el lunes hubo un día de descanso. Te quería preguntar cómo está el equipo físicamente, cómo están los jugadores y por esas ausencias que hubo,
porque hemos visto que Mumin empieza a trotar, pero Unai, por ejemplo, no estuvo en Villarreal. Quería preguntarte sobre ello, por cómo está la plantilla. Gracias. Dzień dobry. Ponieśliśmy bolesną porażkę w Villarrealu, a potem w poniedziałek mieliśmy dzień wolny. Chciałem zapytać, jak radzi sobie drużyna, jak fizycznie czują się zawodnicy. I dlatego była nieobecność, bo wiedzieliśmy, że Mumin zaczyna biegać, ale wciąż jest kilku zawodników, na przykład tych, których nie było w Villarrealu. Chciałem zapytać o to, jak radzi sobie drużyna. Dziękuję. Sí, fue una derrota difícil de digerir, sobre todo por la segunda parte, pero los días de descanso están previamente estipulados y en ningún caso a través del rencor se eliminan. Si es caso, se dan cuando se consigue una victoria e Iván a la cabeza lo manifiesta. Entonces, eso estaba así estipulado, da igual que pierdas, que no es cuestión. No creo en ese tipo de acciones como entrenador o de dirección. Y sí, después Unai ha tenido alguna molestia que no le permitió viajar y bueno, otras bajas que tenemos como Luis y Mumin, aun siendo diferentes lesiones, están en el último tramo de su recuperación e insisto, son dos lesiones totalmente diferentes, pero ojalá podamos contar con ellos pronto. Tak, sobotna porażka była bolesna, ale treningi później wolne są wcześniej ustalone i w żadnym wypadku nie są eliminowane przez urazę. Jeśli już się pojawią, to wtedy, gdy zostanie osiągnięte zwycięstwo i oni byli na cele, to jest oczywiste. Szymon Janczyk z Weszło. Pytanie do trenera. Panie trenerze, rzadko zdarza się, żeby polski klub był zespołem bardziej doświadczonym w Europie, gdy mierzy się z rywalem z lig top 5. Czy pan uważa, że Lech może się czuć w jakimś sensie faworytem tego meczu i czy pan uważa, że Lech to jest najgroźniejszy przeciwnik dla Rayo, z jakim zagra w lidze konferencji? Sí, la pregunta es para Íñigo y se basa en que si tomas a Lech Poznan como un equipo difícil y si es el equipo más duro de los que se enfrenta el Rayo en estos partidos de conference de la liga. Sí, lo considero un rival muy complicado. Primero porque tienen nivel, después de analizarlo uno se da cuenta de que es un equipo que tiene mucho nivel y después porque nosotros somos el Rayo y si miras nuestro historial contra equipos de otras categorías, otros países, nunca ganamos fácil a nadie, incluso en la previa Neman Grodno, Esquendilla la otra vez, no vamos a ganar fácil a nadie, entonces las dos cuestiones, los dos aspectos nos hacen ser respetuosos y temerosos con el partido de mañana y afrontarlo con el máximo nivel que tengamos como grupo. Po pierwsze, ponieważ reprezentują wysoki poziom gry. Po przeanalizowaniu ich na naszym koncie wiemy, że to bardzo silna drużyna. Po drugie, ponieważ jesteśmy Rayo Vallecano. A patrząc na nasze wyniki w meczach z drużyny innych lig i krajów, nigdy nie wygrywamy łatwo z nikim. Nawet w poprzednim meczu z Nemon Red ani z Esquendilla. My też z nikim łatwo nie wygrywamy. Oba te czynniki sprawiają, że podchodzimy do jutrzejszego meczu z szacunkiem i z obawą i zmierzymy się z nim na największym poziomie, jaki mamy jako drużyna. Buenas, Lucía Maestro para Diario Revancha. Mi pregunta es para Iván. Eres un lateral que combinas mucha intensidad defensiva con también una proyección ofensiva. Yo quería saber en qué faceta sientes que estás marcando más diferencias esta temporada. Dzień dobry, pytanie jest dla Iwana. Jesteś obrońca, który łączy w sobie dużą intensywność w obronie i z ofensywą. Chciałem wiedzieć, w którym aspekcie twoim zdaniem robisz największą różnicę w tym sezonie. Bueno, muchas gracias por tus palabras y nada, al final pues creo que cuando vino Íñigo, el míster, me corrigió varias cosas del tema defensivo y creo que ahora pues he mejorado bastante en las tareas defensivas, que muchas veces subía o no cerraba cuando tenía que hacerlo y eso
al final hacía que hubiera muchas contras. Y nada, al final también cuando me sumo al ataque, sí que es verdad que me falta muchas veces decidir mucho mejor, pero bueno, en eso estamos. ¿Qué tal? Emiliano Gómez para TVC Deportes en... Myślę, że kiedy przyszedł Inigo, menedżer, poprawił kilka rzeczy w mojej obronie i myślę, że teraz znacznie się poprawiłem. Kiedyś za często atakowałem albo nie zamykałem dobrze z tyłu miejsca, kiedy powinienem. I to prowadziło do wielu kontrataków. A kiedy włączam się do ataku, też mam problemy. Więc to prawda, że brakuje mi wielu obrożom. Podejmowali o wiele lepsze decyzje, ale coś nad tym właśnie pracujemy. ¿Qué tal para el míster? Emiliano Gómez para TVC Deportes en México. Y mi pregunta es un poco del fondo físico de tu plantilla. ¿En qué punto de la temporada y si piensas en algún punto tirar una competición para centrarte en alguno en específico, con la cantidad de partidos? Główne pytanie do pana Inigo z Meksyku dotyczy kondycji fizycznej pańskiej drużyny, momentu sezonu i tego, czy uważa pan, że w pewnym momencie dla panu możliwość skupienia się na czymś konkretnym ze względu na liczbę meczów? No soy la persona especialista en la preparación física del equipo, pero creo que puedo decir que hoy en día no se puede predecir el pico de forma físico. Es decir, empezamos el 8 de julio, el entrenador y el preparador físico a Iván y a sus compañeros les exige que el pico de forma llegue en las 2, 3, 4 semanas siguientes, porque así lo demanda el fútbol moderno. Entonces, después, con una plantilla como la que yo disfruto, con un rendimiento y un nivel equitativo entre ellos, puedo disponer y gestionar estas cargas, pero no creo en que haya que llegar a enero en el pico de forma y luego se cae. Me parece que eso ha dejado de existir, o por lo menos a la hora de prepararlo nosotros no lo enfocamos de este modo. On nie jest ekspertem tego, zaczęli trenować 8 lipca. Pod względem fizycznym kilku moich kolegów z drużyny musi osiągnąć szczyt formy w ciągu najbliższych 2, 3 lub 4 tygodni, bo tego wymagają współczesny futbol. Wtedy, mając taki skład, jaki lubię, z równym poziomem gry między zawodnikami, mogę sobie poradzić z tym obowiązkiem. Ale nie wierzę w osiągnięcie szczytowej formy w styczniu. A potem załamanie, myślę, że to nie istnieje, a przynajmniej w okresie przygotowawczym nie podchodzimy do tego w ten sposób. Buenas tardes, Sara Herrero para Televisión Española. Yo le quería preguntar al míster, porque antes le ha preguntado un compañero respecto a esos jugadores que están todavía en duda, pero mi pregunta es si va a dosificar a los jugadores que están teniendo más minutos para el partido de mañana de cara al derbi del domingo. Muchas gracias. Dzień dobry. Pytanie brzmi, czy będzie zarządzał czasem gry zawodników, którzy zostaną więcej minut w jutrzejszym meczu w ramach przygotowania do niedzielnego meczu? Dziękuję bardzo. Bueno, mi manera de gestionar la plantilla es no acudir a la dosificación, sino utilizar todos los recursos de los que dispongo. Y mañana el 11 que inicie será el que considere que está más preparado para ganar el partido de mañana, y aunque es breve el espacio de tiempo entre uno y otro, todavía no atendemos a otras cuestiones que no tengan que ver con el Lech Poznan. Mój sposób zarządzania drużyny nie polega na skupianiu się na rotacji, ale na wykorzystaniu wszystkich dostępnych moich zawodników. Jutro 11, który uważam za najlepiej przygotowanych do wygrania jutrzejszego meczu. Mimo że czas między jednym a drugim jest krótki, na razie nie bierzemy pod uwagę innych kwestii, które nie są z tym związane. Buenas. Mi pregunta es para Iván. Soy Juan Lasso de Eneco Deportes. Yo quiero saber cómo de importante es para el equipo y para la plantilla hacerse fuerte aquí en Vallecas para tratar de avanzar en esta competición. Muchas gracias. Pytanie jest dla trenera.
Jestem słabym gościem Neko de Portes. Myślę, że to bardzo ważne, żeby drużyna i skład były silne tutaj w Vallecas i żeby spróbować ponownie awansować w tych rozgrywkach. Bueno, pues ganar en casa al final es súper importante y más conociendo el último partido que tuvimos fuera con nuestra gente. Al final te ahorras este viaje que a veces son largos y nada, o sea, al final es súper importante ganar en casa en Europa como en la Liga. Todo. Aún así, en la Liga es verdad que nos está costando más, pero bueno, va a llegar todo. W końcu to niezwykle ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni mecz, który rozegraliśmy na wyjeździe z naszymi kibicami. W końcu oszczędza sobie tej podróży, która czasami jest długa, a coś w końcu niezwykle ważne jest wygrywanie u siebie, zarówno w Europie, jak i w lidze. Mimo to w lidze to prawda, że kosztuje nas to więcej, ale coś będzie padać cały czas. Muchas gracias.